de iglesia, y es algo que debemos de recordar siempre, ese aliento de ánimo para que sigas buscando más de Dios. No importa en dónde estés, no importa si estás en clase, no importa si puedes esperar un momento en tu clase por vía pues en línea, o también ahí en tu trabajo, en la cocina, sea lo que estés haciendo. Puedes orar un momento, puedes decirle: Señor, te doy gracias, gracias por estar aquí, gracias por un día más de vida, gracias, Padre, porque me has dado la oportunidad de aprovechar este maravilloso día. Amén. Entonces creo que es momento de dejar este lugar para el pastor Delinger Monterrosas. Gracias. Dios les bendiga, muy buenas noches. Mi nombre es Delinger Monterrosas, ya me estaban ahí haciendo la presentación, y bueno, nos sentimos muy contentos, honrados de poder ser parte de este tiempo de colaboración con esta alianza juvenil que se encuentra en Jaltipan. Estamos contentos, nosotros, como ya lo comentaban, estamos aquí en la ciudad de Puebla, compartiendo desde nuestro hogar, y con el deseo de compartirles y alentarles en medio de estas circunstancias para que realmente puedan afirmar la fe. Y de alguna manera pues quiero iniciar haciendo una oración para que cada uno de los que esté ahí en su hogar disfrutando de este tiempo pues pueda alentarse, pueda animarse y realmente recibir aliento a través de la palabra de Dios, que es lo que debiese de fortalecer a cada uno de aquellos que han creído en Jesús como su Señor, en Jesús como su Salvador. Entonces vamos a orar. Señor, te doy gracias. Soberano del cielo eres tú. Reconocemos que tú reinas, reconocemos que tú gobiernas, y nos alegramos, nos complacemos, Señor, en poder conocerte día a día. Te pido que esta palabra que me has permitido compartir sea de beneficio para cada uno de los que estarán tomándose el tiempo para poder aprender y escuchar tu palabra, teniendo consideración de que podrían estar haciendo tantas cosas más. Así que te agradezco, Dios, esta oportunidad, y bendice esta alianza de jóvenes para que puedan prosperar en ti, Dios mío. En nombre de Jesús, amén. Y bueno, me comentaban, vamos a estar dando aliento, y quiero compartirles precisamente un aliento, pero que tenga un fundamento, y algo que nos va a dar aliento es conocer a Dios. Conocer a Dios te da seguridad, conocer a Dios te da paz, te da alegría, conocer sus propósitos a través de la palabra es una de las cosas que realmente edifican la vida de un creyente. ¿Por qué digo esto? Porque nos encontramos en una generación que está firmada solamente sobre emociones sin cimientos, y es importante que nosotros, los que hemos creído en Jesús, tengamos realmente un cimiento en la fe fundamentado en su palabra, y no en las emociones, no en los éxtasis, no en los momentos en particular que nos puedan llegar a hacer sentir algo. Y para esto me gustaría iniciar con Hechos capítulo 4, versículo 24. Les voy a dar un poco de contexto y voy a ir ampliando un poco esta temática para que tú te sientas alentado, puedas sentir seguridad, porque creo que lo que hoy está amedrentando a la iglesia cristiana, lo que la está atemorizando, independiente de las partidas que han ocurrido por la circunstancia en la que vivimos, la iglesia se ha atemorizado y se ha olvidado de que al principio de la iglesia padeció sobremanera persecución, muerte, desnudez, hambre y tantas cosas tremendas por amor al Señor. Entonces, la palabra de Dios en Hechos 4, 23 y 24 dice de la siguiente manera: y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído,
alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron. Y esta parte es muy bonita porque estoy viendo que están orando, están cantando, y aquí en este momento una iglesia que acaba de experimentar un milagro, pero dentro de este milagro acaban de sufrir latigazos. Están Juan y Pedro, habían sido encarcelados, la iglesia estaba orando por ellos, había sufrimiento, había dolor. En medio de este contexto son liberados, son libertados, y entonces levantan la voz después de recibir este milagro de que salen de la cárcel. La oración es esta y me parece muy hermoso porque dice: soberano Señor. Capítulo 4, versículo 24, después de los 2 puntos, dice: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra y el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en una contra el Señor y contra su Cristo. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes, y esta parte es muy importante, que esto habían antes considerado, determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieran orado, el lugar que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Esto es un punto impresionante, una parte bíblica muy hermosa, porque nos revela uno de los atributos que son necesarios conocer de Dios. Y estos atributos, que son varios, dentro de ellos están atributos propios y atributos que uno puede conocer, que uno puede disfrutar, pero también hay unos atributos que son propios de Dios, que solamente le pertenecen a Él. Su inmutabilidad, su infinitud, su omnipotencia, su omnipresencia, su omnisciencia, su bondad, que Él es bueno, exclusivamente su aceidad. Hay cosas que solo le pertenecen a Él. Y dentro de lo único que nosotros podemos estar seguros de las cosas que le pertenecen a Él, es que Él es soberano. Y nos hemos olvidado como iglesia que Él es soberano. Y en momentos le hemos creído más al poder del diablo. En algunas regiones le dan más atributos a lo que el diablo puede hacer, olvidándose que la palabra dice que Dios es soberano. Porque en esta parte de las Escrituras, en Hechos 4, estamos observando cómo habían sido encarcelados Pedro y Juan, pero regresan después de que los habían soltado, y ellos reconocen en la oración: soberano Señor, tú permitiste que esto aconteciera, y tú permitiste que esto fuera para bien, y entonces nosotros oramos, y en ese momento, con una oración de aliento, de fe, de convicción, el Espíritu Santo se derrama, tiembla el lugar, y empiezan a hablar con denuedo la palabra de Dios. Y esto es un aliento, porque hoy necesitamos precisamente estar conscientes de quién es nuestro Dios, y no de conocer a Dios de manera superficial, porque al conocerlo de manera superficial es lo que provoca que nosotros vivamos con temores, con dudas, siendo aprensivos de qué me va a pasar, me voy a morir, las situaciones que están pasando hoy, nos asustamos. Pero cuando tú conoces los atributos de Dios, tú entiendes que Él es soberano. Y si tú has leído en algún diccionario qué es soberano, la palabra soberano es alguien que ejerce y posee la autoridad suprema e independiente. O sea, que Dios posee la autoridad suprema y independiente. Nadie le puede decir a Dios: ¿qué haces? Daniel 4:35 dice: no hay quien estorbe tu mano. Y eso nos hemos olvidado, que lo que está aconteciendo hoy, pensamos que está aconteciendo por situaciones externas que nosotros no entendemos qué está sucediendo,
Pero si nosotros entendiéramos que Dios es soberano del universo, tendríamos que reconocer que lo que está pasando no está fuera del control de Dios, sino que todo lo contrario, está en el control de Dios, en el propósito de Dios. Y al entender que esto es el propósito de Dios, nosotros podríamos alentarnos, vivir más seguros, más confiados, que lo que está sucediendo no es casualidad, que lo que está sucediendo no es que Dios se durmió, lo que está sucediendo no es que Dios se olvidó. Lo que está aconteciendo en estos días simplemente refleja que Dios está haciendo algo con un propósito. Y eso es importante. Mateo 20:15 refleja su soberanía, cuando de alguna manera cita a algunos jornaleros a trabajar, y unos empiezan a las 8 de la mañana, voy a parafrasear, otros llegan a trabajar a las 12 del día, otros a las 3 de la tarde, y otros llegan a la salida. Y entonces a todos les va a pagar lo mismo, y unos de ellos se enojan y les dicen, oye, eres injusto. Y Dios les dice, injusto yo soy bueno, y yo puedo hacer con mis cosas lo que yo quiera porque son mías. Entonces, eso refleja que Dios hasta el día de hoy está haciendo lo que Él quiere hacer, porque así lo ha determinado hacer. Si tú estás ahí escuchándome, tú debes de entender, junto conmigo, que nada de lo que está aconteciendo está fuera del control de Dios. Tanto así que Mateo 10, 29 y 30 nos hace ver, nos hace reflexionar que ni siquiera un pajarito, y esto debes de asimilarlo en tu corazón, ni siquiera un pajarito muere sin que Dios lo permita. Y Jesús les dice, ¿cuánto no valéis vosotros? ¿Cuánto no hay más en ustedes de esta valía? Porque nos olvidamos en algunas ocasiones de que nosotros para Dios tenemos un valor invaluable, incalculable. Y si Él no permite que se mueran los pajaritos, o Él permite que se mueran, ¿cuánto más con nosotros? Y quiero decir algo que va a parecer fuera de, pero la pandemia no reina. La pandemia, la enfermedad, la circunstancia, lo que se está viviendo, eso no es lo que reina. El que reina es Jehová de los ejércitos, el que reina es Jesucristo. Él es el Señor de señores. Y cuando nosotros llevamos esto a nuestro corazón, entonces necesitamos creerlo a través de la fe, porque vivimos una generación emocional. Este tiempo que tú estás tomando con Dios es necesario que lo entiendas, porque estamos entendidos de que Jehová reina. Él es el que reina, Él es el que gobierna, Él es el que está permitiendo toda circunstancia que nosotros estamos aconteciendo. ¿Por qué lo hace? Fíjense, no, Romanos 9:21 hace una pregunta o una declaración en base a que el alfarero hace con el barro lo que él quiere. Y esto es muy tremendo, ¿no? Porque cuando tú te preguntas, ¿cómo? A ver, el alfarero hace lo que quiere con el barro, así es, nosotros, su creación, somos barro, y él hace con su barro lo que él ha determinado hacer. Entonces tenemos que estar confiando en que nosotros como barro estamos sobre él en base a que nuestra salvación depende de él, nuestra vida depende de él, nuestra muerte depende de él, que nosotros no podemos determinar quién vive, quién muera, mucho menos un virus, mucho menos una enfermedad va a determinar quién viva y quién muera. Porque hoy estamos atemorizados por una enfermedad, cuando la enfermedad, cualquiera que sea, no nombro específicamente hoy lo que está aconteciendo por ser una pandemia, pero esa pandemia no determina quién muere. Quien determina quién vive y quién muere es el soberano de la creación. Y yo me pregunto, si esto a ti, como joven, adulto, a quien lo esté viendo, si esto no lo alienta, yo no sé qué te puede alentar. Porque se infiere que conocemos al Dios vivo, al Dios verdadero, y este Dios es soberano. Este Dios reina, este Dios mueve todas las cosas. Es omnipotente porque es soberano, es omnisciente porque es soberano,
Es omnipresente porque es soberano, es bueno porque es soberano, es inmutable porque es soberano. Él puede hacer todas las cosas que Él quiera porque Él es soberano. Entonces, si tú estás ahí escuchándome, debes de llevar a tu corazón de manera muy abrupta, muy golpeada, que como lo dijo San Agustín en alguna ocasión, Él es la causa incausada. Él es la causa incausada. Él es el que ha provocado todas las cosas, pero a Él nadie lo provocó, a Él nadie lo creó. Él simplemente es y ha sido y será. Por eso su nombre, el gran yo soy, Jehová de los ejércitos, Yahvé, es la reseña más grande del nombre propio de Dios, en base a que nadie puede hacer algo sobre Él, porque Él es la causa de todas las cosas. Y cuando yo empiezo a entender esto, si tú lo estás entendiendo, yo te invito a que te alegres, yo te invito a que te aferres, a que confíes en Dios. Tú ves las plagas de Israel cuando estuvieron ahí resguardados durante 430 años, cuando Dios dijo los liberto, y no hubo poder humano que los detuviera, no hubo poder humano que no permitiera que ellos salieran. Y esto es importante para cada uno de nosotros. Cuando Él va a hacer algo, no va a haber nada que te impida. Cuando Él te llama a hacer algo, no va a haber nada que te detenga. Cuando Él determina detenerte, te detendrá, pero cuando Él te liberta, te liberta. Y aún así vemos a Faraón, que él quiso luchar contra Dios, y vinieron estas plagas. Y lo interesante, comparando el tiempo en el cual estamos viviendo, en donde mucha gente ha comparado lo que estamos viviendo con una plaga, lo cual con todo el amor parece realmente ilógico, pero considerando que fuese así, aún el Señor Dios de los ejércitos es el dueño de las plagas. Él es el que las permite, Él es el que las quita, Él es el que permite que sufran los que Él ha determinado por su soberana voluntad. Porque cuando las aguas se convirtieron en sangre, si tú lees el Éxodo, cuando las aguas se convierten en sangre, vemos que no solo fueron las aguas del Nilo, sino que Él determinó que todos los odres, los cántaros de madera, de barro que se encontraban dentro de la ciudad, se convirtieran en sangre. Y en la ciudad donde estaban, o el área donde habitaban los judíos, su pueblo Israel, no aconteció nada. ¿Por qué? Porque Jehová reina. ¿Por qué? Porque Él es soberano, porque Él es el Dios verdadero, Él es el que reina. Debemos entender eso, atesorarlo en nuestros corazones. El Señor sigue en el trono, y esto es algo importante para nuestras vidas. Estos atributos es importante conocerlos. A veces hoy las prédicas, las palabras suenan muy emocionales. Nos quieren motivar a las emociones, encender las emociones que duran un día, 2 días, 3 días. Las emociones no cimentadas son inservibles, son inútiles. Nosotros debemos de impactar las emociones con un cimiento, y lo único que puede cimentar nuestras emociones es la palabra de Dios. Es conocer al Dios de la palabra, y es predicar al Dios de la palabra y creer en la palabra de aquel que hizo todas las cosas. Porque cuando nosotros entendamos que su palabra es la que va a cimentar nuestras emociones, cuando yo hable sobre el Dios verdadero, mis emociones, aunque se desborden, van a tener un cimiento. Y hoy yo me emociono por decirles a ustedes que Jehová reina, porque la Escritura lo dice. ¿Quién le dirá a Él qué haces? A mí me encanta esa parte donde la Escritura dice, ¿quién le dirá qué haces al Señor? Y es hermoso porque hasta el día de hoy, ¿quién le dirá qué haces? Porque aún Mateo capítulo 5, versículo 45, nos deja ver que el sol sale para buenos y el sol sale para malos. El sol sigue saliendo para todos, pero Él determina cuándo sale, cuándo se esconde. Él sigue reinando sobre la vida de todo ser creado, y no solo en esta tierra, sino en el universo. Repito, mi hermano, joven, amigo que estás ahí, si esto no llega a motivar tu vida,
si estas palabras no te alientan, yo no sé qué necesitas. Porque un canto, un momento emocional, repito, te va a dar un fuego, sí, pero un fuego que va a disminuir, una flama que se va a apagar. Pero cuando la palabra de Dios enciende ese fuego, como lo decían cuando oraron, soberano Dios, tú que hiciste los cielos y la tierra y permitiste que sucedieran todas estas cosas y que has hecho y deshecho como te ha placido, te reconocemos como Dios. Y la Escritura dice que en ese momento tembló. El Espíritu Santo estaba presente, llenando a las personas, no con una emoción sin sentido, sino con una emoción cimentada en quién es Dios. Ellos entendían, Él es soberano, Él es el soberano, soberano Señor, que reinas, que riges, que estableces quién va, quién viene, qué sucede, qué no sucede. Eso lo debemos de tener en nuestros corazones. Tú dirás, si mi libre albedrío, regularmente tu libre albedrío tal vez lo uses como tal vez yo lo he usado, no para cosas correctas. Y lo tenemos de alguna manera, pero sobre la historia y sobre las circunstancias, el Señor reina. Porque Él dice en la Escritura de Daniel que Él quita y que Él pone reyes. Nabucodonosor se rindió a sus pies cuando el Señor le mandó una loquera de 7 años. Y él, que era el poderoso sobre toda la tierra, lo dejó loco durante 7 años. Y cuando el Señor dijo, te quito la enfermedad, en ese momento la enfermedad se fue, en ese momento fue restaurado y volteó al cielo, porque ahí es donde debemos de voltear, no ante las medicinas que son buenas, no ante las protecciones que son buenas, sino voltear ante el Dios del cielo, quien tiene el poder y la facultad de dar la vida, de dar la salud. Cuando ellos oraron, ellos pidieron, Dios, danos facultad de que al orar vengan milagros, sanidades en tu nombre. Cuando nosotros confiamos en Él, las sanidades, los milagros no van a estar fundamentados en una emoción por querer ser visto y tocar gente y que sane y que brinque. No, vamos a estar fundamentados en que el Señor que reina está cumpliendo su soberana voluntad. Eso es precioso. Y debemos entenderlo así. Primera de Pedro capítulo 3, 16 nos enseña algo muy importante, que si sufrimos, porque Él lo permite, Él permite que suframos. Pero dice Pedro, si sufrimos, que suframos por buscar a Dios, por estar guardándonos para Él, no que suframos por andar haciendo cosas malas. Porque a veces los sufrimientos vienen por nuestras conductas pecaminosas. Y entonces queremos echarle la culpa a Dios de nuestras conductas, de nuestros fracasos. Y aún dice, no, Dios permite que sufras, pero si vas a sufrir, hazlo sufriendo, pero obedeciendo la voluntad de Dios. Esto es muy importante y doy gracias a Dios porque ya vamos aterrizando por este tiempo y a mí me gustaría, Primera de Pedro capítulo 4 versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, eso es muy interesante, fíjese muy bien, Pedro le está escribiendo a la iglesia y Pedro le está diciendo a la iglesia que los que padecen en la iglesia como cristianos lo hacen según la voluntad de Dios. Te quiero decir, mi querido amigo, si tú tienes COVID y eres creyente, fue voluntad de Dios. Si no tienes, fue voluntad de Dios. Si vives, es voluntad de Dios. Si partes con Él, es voluntad de Dios. Lo importante no es si vives, sino que vivas para Él. Lo importante no es si mueres, sino que mueras para Él. Lo importante no es si estás enfermo, sino que estés enfermo para Él. Si estás sano, que estés sano para Él. Eso es lo más importante. Porque en Él vivimos, dice la Escritura, y en Él nos movemos, y de Él somos, suyos somos. Cuando yo entiendo esto, entonces voy a entender que todo lo que acontece a mi vida tiene un propósito. Romanos 8:28, yo no sé cuántas personas lo han repetido durante muchas ocasiones, pero a veces no lo creemos, porque esto tiene que venir de la fe, porque todos
todo lo que padecemos, todo dice, todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, conforme a los que han sido elegidos. Esta es una cuestión de soberanía. Si Dios te ha elegido, Él tiene el control de tu vida y en quien debes de confiar es en Él. No te estoy invitando a ser rebelde, no te estoy invitando a que seas parte de una sociedad tal vez obediente, pero te estoy invitando a que no obedezcas o no creas que esas cosas son las que te van a proteger, porque entonces habrás fallado en quién es tu Dios. Porque yo podré obedecer muchas cosas, pero yo no confío en esas cosas. Yo confío en la mano sustentadora, poderosa, que me guarda, que me resguarda, que me cubre, que me guía, que me fortalece. Ese es el Dios verdadero. Ese es el Dios en quien creyó Sadrach, Mesach y Abednego. Ese es el Dios en el que creyó Daniel cuando fue echado al foso de los leones. Ese es el Dios de Jeremías cuando fue puesto en el lodo cenagoso. Él es el Dios de Ezequiel. Él es el Dios de aquellos hombres que han puesto su confianza en Él. Él es el Dios de Pablo, que habiendo sido un hombre que enfermó de los ojos, que estuvo con tantos padecimientos, que lo picó una víbora, él confió en su Dios, no confió en que la víbora lo hubiera picado, y que eso lo llevaría a la muerte. No, él confió en el Dios que tenía. Yo te invito en esta noche a que tú confíes en tu Dios, a que tú confíes y digas en una oración, como lo dijeron aquellos en Hechos de los Apóstoles, con lo cual empezamos 4:24, soberano Señor, tú hiciste los cielos y la tierra y todo lo que en él hay. Tú debes y yo debemos confiar en que solamente Dios es el que gobierna, es el Señor, el Curios, el soberano. Yo te invito a que podamos hacer una oración y te animo también. Estaremos por allá, si no mal recuerdo, por noviembre. Va a haber, creo que un aniversario muy bonito. Y bueno, esperemos estar ya por allá para poder compartir junto con ustedes la palabra de Dios, gozarnos con ustedes, estar pues compartiendo lo más bello que una persona puede compartir, que es la palabra de Dios. Así que te invito, siendo las 11:17 en mi reloj, a que podamos hacer una oración para que tu vida sea fortalecida. Y obviamente quien nos quiera acompañar en esta oración, bueno, puede usted hacerla en el nombre de Jesús. Te damos gracias, buen Dios. Soberano Señor, tú conoces el propósito de esta velada, tú conoces el propósito de quienes se han conectado. No confiamos en los muchos que están conectados o en los pocos que están conectados. Confiamos en que tú harás llegar tu palabra a quien has determinado para abrir sus ojos, para abrir sus corazones, para fortalecer sus emociones cimentadas en ti, para que en estos tiempos de tribulación, para que en estos tiempos de prueba, cada uno de nosotros podamos entender que tú reinas, que tú sigues siendo soberano, que nadie ha entendido, y si no lo ha hecho, que tú sigues cuidando hasta nuestros cabellos. Así que yo te doy gracias, mi Dios. Te doy gracias por este tiempo en el cual nos has brindado la oportunidad de estar en esta conexión, Dios. Bendice a la alianza de jóvenes, bendice a cada uno de los integrantes que se encuentran ahí haciendo su labor, y bendice a los que han escuchado y habrán de escuchar esta grabación, Dios mío, este tiempo de velada, para que sus vidas sean fortalecidas. Te doy gracias porque tu palabra ha sido expuesta, porque nuestra emoción fue puesta en ella, Dios, y así como yo puse mi emoción en tu palabra, que tu palabra que ha salido no vuelva vacía y que no deje de hacer lo que hará de hacer en cada uno de los que tú has dispuesto, Señor, para salvación, y en los cuales habrás de trabajar a través de tu palabra. Te doy gracias y en el nombre de Jesús podemos decir amén. Así que pues no sé qué siga. Agradezco a cada uno de ustedes. No sé, me despido. Su compañero Delinger Monterrosas. Sigan en la milicia y gracias por
este tiempo que nos otorgaron. Yo paso nada más. Oh, qué increíble palabra nos dio el pastor Monterrosas. Realmente es una palabra de aliento, es una palabra de apoyo, es una palabra de ánimo, de seguir adelante, de seguir en busca de Dios. Amén. Y bueno, creo que ya la noche sigue avanzando y creo que todo lo bueno tiene un final. Así que vamos a dejar por último al hermanito Moy, el presidente de la Alianza, miembro de la Iglesia Verbo de Dios. Y antes de dejar el lugar, me gustaría comentarles que la Alianza de Jóvenes tiene nuevos proyectos. Y uno de ellos es acerca de los testimonios sobre la pandemia, sobre todo lo ocurrido dentro de nuestras familias, en nuestras iglesias, en nuestra salud. Y si tú tienes algún testimonio, si tú tienes ganas de compartirnos, ya sea por mensaje o personalmente, puedes dirigirte a tu líder de jóvenes y pues ya estaremos en contacto con ustedes para poder pues tomar en cuenta ese testimonio, para poder escribir, para poder grabar. Amén. Y bueno, voy a dejar el lugar al hermanito Moy, el presidente de la Alianza. Dios los bendiga, muy buenas noches a todos. Y agradezco su atención en esta noche por estar con nosotros en esta vigilia. Y en el nombre de Jesús, que Dios bendiga sus vidas grandemente, a los que nos han visto en vivo, los que nos estarán viendo en las reproducciones posteriores. Y a nombre de la Alianza de Jóvenes, muchas gracias les damos. La Alianza de Jóvenes Cristianos, estamos cerca de cumplir 4 años en funciones y 4 años en los cuales Dios ha obrado maravillosamente en la juventud de Jaltipan. Agradecemos a cada uno de los líderes que pudo aportarnos y no solamente participar en el día de hoy, sino que hubo líderes que nos dieron su apoyo de distintas maneras. Así que muchas gracias a toda la Alianza de Jóvenes Cristianos. Especialmente le damos muchas gracias a nuestro hermano Aarón, que es aquel que ha facilitado los medios tecnológicos para poder hacer esta transmisión. Que Dios lo bendiga grande y poderosamente. Así también tengo que informar al pueblo que el día 30 de octubre, día sábado, vamos a tener una transmisión especial. Nuestra hermana Génesis mencionó un proyecto acerca de testimonios, acerca de lo que ha pasado en esta pandemia, y queremos hacerlo de una manera en la que llevemos fe y también esperanza a aquel que lo vea. Espérenlo con mucha atención, estaremos informando en la página y con los líderes acerca de este proyecto muy especial, y pedimos sus oraciones por la Alianza de Jóvenes. En el mes de noviembre volveremos al servicio presencial, si Dios así lo permite, y vamos a celebrar nuestro 4º aniversario. Hemos decidido con los líderes de la Alianza de Jóvenes que nuestro tema principal para el aniversario será titulado En pie de guerra. Hemos tropezado, hemos tenido dificultades a lo largo de estos años, pero nos levantamos y seguimos en pie. La Alianza de Jóvenes Cristianos, la juventud de Jaltipan, el pueblo de Dios en esta ciudad sigue en pie, adorando a Dios, glorificando el nombre de Dios y siguiendo con el mensaje del Evangelio. Dios los bendiga grandemente, y si tu amigo o amiga que estás viendo esta transmisión todavía no conoces al Señor Jesús, te invito a conocer a nuestro poderoso Señor Jesucristo. Dios los bendiga grandemente una vez más. Y con esto nos despedimos. Que la gracia de Dios y del Espíritu Santo los acompañe hoy y siempre. Hasta luego.